Entonces el tema para esta semana son los polígonos. Ya vamos mirando lo que es la parte de geometría. Miramos primero lo que era los conceptos básicos, ¿no es cierto? Lo que era un punto, lo que era una recta, lo que era un plano. Luego pasamos a los ángulos, miramos cómo medir un ángulo, cómo dibujarlo, cómo se clasificaban. Y ahora vamos a comenzar con lo que son los polígonos. Listo, vamos a mirar algunas de las generalidades que tienen los polígonos. Listo, lo primero que debemos tener en cuenta, entonces el primer concepto es el de línea poligonal. Listo, esta simplemente es la unión de segmentos, listo, segmentos rectos. Entonces, como nosotros ya miramos lo que son los conceptos básicos, sabemos que un segmento es una parte de una recta, ¿no es cierto?, que tiene un punto de inicio, que sería aquí, de esta sería aquí, ¿no es cierto?, su punto de inicio, y aquí su punto de finalización. Este mismo de finalización es el inicio de este otro segmento que finaliza acá. Entonces, si miran, esa línea poligonal simplemente se va conformando de la unión de varios segmentos. Si recuerdan, ¿no es cierto?, lo que era un segmento. Parte de la recta que tiene un punto de inicio y un punto de finalización. Listo, ahora sí, que es un polígono. Es una figura geométrica cerrada. Puede tener a partir de 3 lados o más. Listo, y está formado también, por así decirlo, por segmentos. Miren, esto es un polígono. ¿Listo? Todos estos segmentos están unidos. Todos los segmentos son partes de rectas, ¿no es cierto? Son líneas. Si miran acá, por esto decimos que este es un polígono. El de acá, ¿por qué no lo consideramos polígono? Porque tiene varios segmentos, varias líneas rectas, pero posee también una línea curva. Entonces, por eso no clasifica dentro de un polígono. Este último, ¿por qué no se clasifica como polígono? Porque no está cerrado. Miren, aquí está abierto. Entonces, al estar abierto, no cumple con la condición de ser un polígono, a pesar de que todos sus segmentos son líneas rectas, ¿no es cierto? Todos sus lados son líneas rectas, pero no está cerrado. Entonces, por eso no cumple tampoco con ser un polígono. Entonces, el polígono tiene 3 o más lados, ¿listo? Los lados son líneas rectas y siempre está cerrado. Hasta allí, si vamos comprendiendo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Listo. Esperen que pasó algo aquí. Sí, profe. Bueno. Ahora sí vamos a mirar entonces los elementos de un polígono. ¿Listo? Vamos a comenzar con los vértices. Los vértices son esos puntos donde se unen los segmentos que forman al polígono. Entonces, miren, aquí en este que yo he dibujado, aquí se unen dos segmentos, ¿no es cierto? 2 de sus lados se unen aquí en este punto. En este punto también se unen 2 de sus lados, igual acá, acá, acá y acá. Todos estos entonces son los vértices. En este ejemplo, entonces, si me piden nombrar los vértices, son el vértice P, que van con mayúsculas, el vértice Q, vértice R, vértice U, vértice T, vértice S y por último, sí, vértice S. Listo, entonces miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Listo? Si le queremos dar un nombre, entonces este polígono toma el nombre de sus vértices. Sería el polígono PQRUTS. ¿Listo? Entonces, entendido lo que son los vértices, los puntos de unión.
de los lados. ¿Hasta allí sí? Sí, profe. Listo. Ok, profe. Entonces ya miramos lo que son vértices. Vamos a Sí, mirar, profe. listo mis niños, vamos a mirar lo que son los lados. Los lados pues son los segmentos que yo les decía que forman al polígono, ¿listo? Entonces miren, yo aquí les marqué en el dibujito con diferente color. Entonces comencemos aquí. El primer lado que vamos a mirar es el que comienza en P y termina en Q. Entonces lado PQ. El siguiente QR, RU, UT, TS, SP. ¿Quién me dice entonces cuántos lados tiene este polígono? Cuéntenle, ¿cuántos lados tiene? 6, Eso, muy bien. Tiene 6 lados, ¿no es cierto? Si me piden nombrarlos, entonces nombrémoslos aquí. Primer lado, PQ. Si queremos la P, y la Q. Ajá, y le colocamos aquí la lineecita, ¿no es cierto? Si queremos. Si no, va sin la lineecita. Luego viene, siguiente lado, QR. El siguiente lado, ¿cuál sería? la P y la S. Pero vamos en orden, listo, vamos aquí. PQ, QR, siguiente, RU, porque si no nos confundimos, listo, vamos en orden. Siguiente lado, TS, ya marcamos este, UT. RU, ahora sigue UT. El otro que nombró también es, ¿no es cierto? Ya marcamos este, siguiente lado. Ahí sí ya viene el TS. Y el siguiente lado, ¿cuál sería? Ya nombramos este. ¿Cuál es ahora? TS. TS ya lo colocamos. Ahora, ¿cuál falta? SP. SP. Lado SP. Verificamos que estén todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están los 6 lados nombrados aquí, ¿no es cierto? Ahora, nuestros polígonos también tienen ángulos internos. ¿Listos? Son todos estos ángulos que se vienen a formar acá. ¿Cómo les vamos a dar nombre? Pues la forma más sencilla, que cuando miramos cómo se nombraban los ángulos, es utilizando la letra que nombra el vértice. Y en este caso, pues el vértice del ángulo es el mismo vértice del polígono. Entonces aquí tenemos un total también de 6 ángulos internos. Entonces, primer ángulo, el ángulo P. Siguiente ángulo, dítenme. R, aunque ahí nos saltamos uno. ¿Cuál fue el que se saltó? Vamos aquí, ¿no es cierto? Ángulo Q. Es mejor ir haciendo las cosas así en orden para no saltarnos. Entonces ya marcamos este. Siguiente ángulo, el ángulo U. S. S. Ángulo S. Y ángulo T. Y ángulo T. Verificamos nuevamente que estén escritos todos los ángulos internos, ¿no es cierto? Que son 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que este dibujito que hice acá, este es el símbolo que se lee ángulo, ¿no es cierto? Entonces no escribimos la palabra ángulo, sino simplemente hacemos el símbolo. Ahora, en los polígonos también podemos formar ángulos exteriores. ¿Cuándo formamos un ángulo exterior? Cuando prolongamos uno de sus lados. Si miran aquí, el lado ST se hizo más largo. Al hacerlo más largo, prolongarlo, se forma un ángulo aquí. Entonces, nombre de este ángulo, utilizando 3 letras, las 2 de los lados y la letra del vértice. ¿Cómo se queda nombrado entonces ese ángulo exterior?
BTU. BTU, muy bien. Recuerden que siempre dejamos en el centro la letra que nombra al vértice, ¿no es cierto? Entonces, ¿entendido cuando se forman los ángulos exteriores? Es cuando prolongamos uno de los lados. Por ejemplo, aquí podemos prolongar este lado también, ¿no es cierto? Podemos prolongar este lado y miren que aquí se me forma otro ángulo exterior. Le damos nombre a este lado, pongámosle a ver una M, y entonces ahí ya tengo otro ángulo exterior. ¿Cómo se llamaría este ángulo? Aquí le pusimos M, ¿no? Este sería RQM o también MQR. Listo. Ahora nuestros polígonos también tienen diagonales. ¿Cómo vamos a formar las diagonales? Simplemente vamos a trazar líneas desde un vértice hasta otro que no sea consecutivo, es decir, que no esté al lado. Yo no puedo trazar una diagonal del P al Q porque son consecutivos, ni del P al S porque son consecutivos, listo, están seguidos el uno del otro. ¿De dónde yo trazo las diagonales de P? De P a T, de P a U, de P a R. ¿Listo? Luego vamos con el otro vértice, Q, y trazamos las diagonales. Trazaríamos diagonal de Q a S, de Q a T, de Q a U. ¿Listo? En este polígono se lograron trazar un total de 9 diagonales. Yo se las hice con diferente color, se podrían contar allí, pero queda como un poquito más complicado, ¿no es cierto? Y entre más vértices tiene el polígono, pues más diagonales va a tener y va a ser más complicado hacerlo de manera visual. Pero para nombrar la diagonal también utilizamos entonces la línea donde comienza, el punto donde comienza y el punto donde termina. Por ejemplo, esta que está en negro sería la diagonal PR. Esta que está en rojo sería la diagonal QT. Para no tener que hacer todo ese proceso de ponernos a dibujar las diagonales, nosotros lo podemos calcular mediante una fórmula, que es la que vamos a mirar a continuación. Ahora sí les pregunto, antes de pasar a la fórmula, ¿entendido lo que es una diagonal? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Una línea, ¿no es cierto?, que va de un vértice a otro vértice, pero que no sea consecutivo. Vamos a mirar entonces el ejemplo y la fórmula, ¿listo? Entonces, para calcular las diagonales utilizamos esta fórmula. D, que significa pues diagonales, va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2, donde esta n, listo, esta n que está aquí, va a representar el número de lados que tiene el polígono. Vamos a hacerlo entonces para el polígono que teníamos dibujado. Entonces D. Aquí aparece la n. Entonces cuando yo reemplazo ya no coloco la n, sino que coloco el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados es que tiene este polígono? A este le vamos a calcular ahorita. 6. Entonces no coloco la n, sino que coloco el número 6. Continúo con la fórmula, sigue el por. Abro paréntesis, aquí voy, ¿no es cierto? Nuevamente la n. Ya sabemos que la n es el número de lados y que este polígono tiene 6 lados. Menos 3, eso sigue igual, y todo esto sobre 2. Continuamos desarrollando aquí. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que debo hacer para desarrollar eso que está allí? Cuando hacíamos polinomios, ¿qué era lo primero que desarrollábamos? Resolver el paréntesis. Muy bien, resolver el paréntesis. Ahorita entonces simplemente vamos a desarrollar esto. Listo, lo demás lo dejo igual. Dejo el 6, dejo el por, dejo el 2 y desarrollo el paréntesis. 6 menos 3 es
3. ¿Listo? 3. Vamos hasta allí, ¿no es cierto? Continuamos. Ya hicimos el paréntesis, vamos a desarrollar ahora la multiplicación. 6 por 3. Y eso nos queda sobre 2. Listo, no me alcanzó allí. Voy a hacerlo acácito, listo, porque no me alcanzó de aquí, voy a continuar acá. ¿Qué significa esto que está aquí? ¿Qué operación me indica? Eso ya lo miramos, creo que fue en la guía número 5. Una división, profe. Es una división. ¿Qué tenemos que hacer entonces? 18 dividirlo entre 2. Y eso nos da un total de 9. Eso quiere decir entonces que este polígono tiene 9 diagonales. Y ya lo habíamos comprobado acá con el dibujo, ¿no es cierto? Que si nos ponemos a contarlas aquí, contamos en total 9 diagonales. Vamos a volver a hacer otro ejemplo, pero ahora para este triángulo, que también es un polígono. Entonces la fórmula, D igual n, número de lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos? 3 lados. 3 lados. 3 lados. Entonces, en vez de colocar la n, colocamos el número 3. Pasamos el por, abrimos el paréntesis y nuevamente me aparece n. n ya sabemos que para este ejemplo es 3, por los 3 lados del triángulo, menos 3 sobre 2. Ahora ya sabemos que primero desarrollamos el paréntesis. 3 menos 3, 0. 3 por 0, 0. 0, profe. Y 0 dividido entre 2. 0, profe. 0 dividido entre 2, 0. ¿Listo? Comprobemos si es verdad que el triángulo tiene 0 diagonales. Coloquémosle nombre a este, A, B y C. ¿Listo? Para trazar una diagonal, recuerde que va de un vértice a otro que no sea consecutivo. No puedo trazar diagonal de A a B porque son consecutivos, están seguidos, ¿no es cierto?, el uno del otro. Entonces no puedo trazar diagonal. ¿Puedo trazar diagonal de A a C? ¿Quién me contesta? ¿Puedo trazar la diagonal del vértice A al vértice C? No, profe. No se puede, ¿por qué? Porque también son consecutivos, ¿no es cierto? Entonces miren que no puedo trazar diagonal. Del C al B, tampoco puedo trazar diagonal porque también son consecutivos, están seguidos el uno del otro. Lo mismo del C al A. Y del B al C tampoco, y del B al A tampoco. Ahí comprobamos entonces que dentro de un triángulo no podemos trazar ninguna diagonal. Entonces, es cierto lo que calculamos aquí con la fórmula, ¿no es cierto? Que el triángulo tiene 0 diagonales. Ahora sí pregunto, ¿entendido la forma de aplicar esa fórmula para calcular las diagonales de un polígono? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí, profe? Dime. ¿Sí? Dime. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, recordar simplemente que la n corresponde al número de lados, ¿no es cierto? Y que la vamos a reemplazar entonces por la cantidad de lados que tenga nuestro polígono. En este primer ejemplo fue 6, en el segundo ejemplo fue 3. Desarrollamos primero el paréntesis, una vez desarrollado el paréntesis, hacemos la multiplicación y por último hacemos la división. Al realizar la división ya obtenemos la respuesta. Entonces ahora sí nos vamos con la clasificación de los polígonos. Para clasificar los polígonos se hace de 3 formas. ¿Listo? La primera forma, pues según la forma que ellos tienen.
Otra forma de clasificarlos según el número de lados y la otra forma según la medida de los lados y de los ángulos. Entonces, en la primera clasificación, según su forma, tenemos los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. Características de los convexos. Miren que todas las diagonales que nosotros trazamos van a estar internas en el polígono, ¿sí? Aquí tengo un cuadrilátero, trazamos diagonal, ¿no es cierto? De este vértice a este vértice, queda dentro del polígono. Trazo diagonal de este vértice a este vértice, queda dentro también del polígono. Otra característica para ser convexo. Miren, todos los ángulos internos, que son este y este, miden menos de 180 grados. Si se dan cuenta, que miden menos de 180, ¿no es cierto? Y todas las diagonales están dentro del polígono. Eso hace que sea convexo. ¿Cuál es la diferencia con los cóncavos? Que no todas sus diagonales quedan dentro del polígono. Recuerden que la diagonal es la que se traza de un vértice a otro. Entonces, en este ejemplo, miren, si yo trazo de este vértice de aquí a este vértice de acá, trazamos la diagonal, esta diagonal quedó por fuera del polígono, no está interna. Diferente, digamos, si la trazo de este vértice al vértice de acá. Trazamos aquí la diagonal, queda adentro, trazamos esta también queda adentro, pero esta de aquí nos quedó por fuera del polígono. Al ocurrir eso, sabemos que ya se trata de un polígono cóncavo. La otra característica, sus ángulos interiores, que sería este, pero también tenemos este. Entonces miren que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, este de aquí y este de aquí tienen una medida menor a 180, pero ¿qué pasa con este de aquí? Aquí como lo he trazado, este ángulo mide más de 180 grados. Entonces eso hace también que este polígono sea cóncavo. Características de los cóncavos entonces, alguna de sus diagonales queda fuera del polígono y por lo menos tiene un ángulo que es mayor de 180 grados, un ángulo interno. ¿Comprendido hasta allí entonces las diferencias entre un convexo y un cóncavo? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Los demás también? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Los otros estudiantes? Sí, ¿no? Entonces, no se olviden las diferencias. Las diagonales en el convexo, todas son dentro del polígono, mientras que en el cóncavo, por lo menos una queda fuera. Los ángulos en el convexo, todos menores de 180, mientras que en el cóncavo, por lo menos uno que mide más de 180 grados. Entonces, esas características hay que tenerlas en cuenta. Vámonos a la siguiente hoja. Ahora, esta clasificación, yo sé que esta sí la miraron en la primaria, ¿no es cierto? Es la clasificación de los polígonos según sus lados. Entonces, miren, habíamos visto en la definición de polígono que un polígono tiene a partir de 3 lados, ¿no es cierto? 3 o más lados. Entonces, si tiene 3 lados, lo llamamos triángulo. Aquí está el ejemplo, ¿no es cierto? 3 lados. Si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Miren aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, en los cuadriláteros encontramos varios, ¿no es cierto? Tenemos los cuadrados, tenemos los rectángulos. Entonces, cuando nos dicen cuadrilátero, la característica es que tiene 4 lados. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6, hexágono. Si tiene 7, heptágono. Y así va cambiando, ¿no es cierto?, el nombre según la cantidad de lados. Ahí en la guía yo les anexé esta tabla que va hasta el dodecágono. Entonces miren que no tiene que tener una forma definida, ¿no es cierto?, sino que simplemente debe tener sus 12 lados.
Recordado esta parte porque yo sé que esta parte sí la miraron en primaria, ¿no es cierto? Que es un triángulo porque tiene 3 lados. Ajá, que es un cuadrilátero porque tiene 4, que es un pentágono porque tiene 5. Entonces es importante sabernos esto por lo menos hasta el decágono, ¿listo? Que serían como los que van a usar más de aquí en adelante. Son las figuras como más utilizadas. Incluso hasta el octágono creo que sería. Pero entonces aprendérnoslo, repasarlo en la casa, los nombres por lo menos hasta aquí, hasta el decágono. Saber que el decágono es el que tiene 10 lados. Vamos con la otra clasificación, que es según la medida de los lados y de los ángulos internos. Entonces, en esta clasificación vamos a tener los polígonos irregulares y los polígonos regulares. ¿Cuál es la característica de un polígono irregular? Que sus lados van a tener diferente medida. Ustedes miran este lado que está aquí, el lado UT, es mucho más pequeñito que el lado OP. A simple vista nos podemos dar cuenta. ¿Sí alcanzan a percibir ustedes? El UT es más corto que el OP. Entonces ahí es un polígono irregular porque sus lados no son iguales. Miren este otro de acá. El BO. Comparémoslo con el SR. ¿Cuál es más grande? ¿BO o SR? ¿Nos escucho? SR es más grande que el BO. ¿Qué quiere decir eso? Que este polígono no tiene todos sus lados de la misma medida. Al no tener sus lados de la misma medida, hace que sea un polígono irregular. Además de sus lados, miren la medida de los ángulos. Este mide 137, 142, 139, 141, 119, 132, 130, 140. En este caso, todos esos ángulos internos tienen una medida diferente. Al ser diferentes sus medidas, hace también que sea un polígono irregular. Es decir, si uno de sus ángulos internos tiene una medida diferente, eso ya hace que sea irregular. No importa si los otros tienen, si hay varios que tienen la misma medida, pero si hay algunos que no tienen la misma, hace que se nos convierta en un polígono irregular. Características entonces de los polígonos irregulares: que sus ángulos internos tienen diferente medida y que sus lados también tienen diferentes medidas. Ahora sí, los polígonos regulares. Esto pasa lo contrario. Todos sus lados miden igual. ¿Sí se dan cuenta aquí? El FE es igual al ED, igual al DC, igual al CB, al BA, al AH, al HG, al GF. Todos sus lados miden lo mismo. Es decir, si este de aquí midiera 2 centímetros, todos van a medir 2 centímetros. Y miren lo que pasa con los ángulos internos. 135, 135, todos miden 135 grados, todos son iguales. Polígonos regulares, entonces, sus características: tienen los lados y los ángulos internos con la misma medida. Ahora sí, vamos a mirar un poquito más lo de los polígonos regulares, ¿cierto? Vamos a mirar cuáles son las partes de un polígono regular. Pero aquí nos vamos a pasar acá. Entonces, para continuar aquí, ¿quién me dice cuáles eran las características del polígono regular? Dos características que tienen. Los ángulos son iguales. Ajá, ángulos internos iguales. La otra. ¿Cuál es la otra característica? Los lados tienen la misma medida. Los lados son iguales. Eso, muy bien. Lados con la misma medida, ángulos internos con la misma medida. Ahora, estos polígonos regulares tienen unas partes, ¿no es cierto? Unas características. Primera, que vamos a encontrar, la primera parte es el centro.
¿ya? ¿Dónde queda ubicado este centro? Va a quedar ubicado a la misma distancia de todos los vértices. Entonces, si yo trazo este vértice, y trazo una línea, espérenme un ratito que no quiere tomar esto. Si trazo aquí una línea desde ese vértice hasta el centro, debe tener la misma medida que si yo trazo de este vértice hasta acá. Entonces, todas estas líneas que estoy trazando con rojo deben tener la misma medida hasta el centro. ¿Listo? Todas deben estar a la misma distancia del centro. Ahora, estas líneas que nosotros hemos trazado, que van desde el vértice hasta el centro, son las que se conocen como radio. Es decir, este que trazamos aquí es un radio. Esta otra que trazamos aquí, otro radio. Este es otro. Y este es otro. ¿Quién me dice cuántos radios trazamos en ese polígono? Cinco radios. ¿Y qué es el radio? El segmento que une al centro con el vértice. ¿Listo? O la línea que trazamos desde el vértice hasta el centro. Eso es un radio. Al trazar estos radios, si ustedes se dan cuenta, se nos forman unos ángulos, ¿no es cierto? De este radio a este radio de acá, miren que se formó un ángulo. De este radio de acá, hagámoslo con otro color, a este radio de acá se nos ha formado otro ángulo. Miren, acá hay otro ángulo. Acá tenemos otro. Y por acá tenemos otro ángulo. 2, 4, 5. Un total de 5 ángulos. Cada uno de esos ángulos que se formó entre dos radios es lo que se conoce como un ángulo central. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está formado el ángulo central? Está formado entre dos radios del polígono. Ahora, esta parte que vamos a mirar ahorita es importante porque se utiliza mucho para calcular áreas, ¿listo? Que vamos a mirar después, y es el apotema. Ahora, ¿qué es el apotema? Simplemente es el segmento que se traza del centro hasta la mitad del lado. Este no va al vértice, sino que va a la mitad. Allí. Es decir, si este lado mide 4 centímetros, de aquí a acá debieron quedar 2 centímetros y de acá a acá debieron también quedar 2 centímetros. ¿Qué es el apotema entonces? El segmento que trazamos del centro a la mitad de uno de los lados. Como es un polígono regular, podemos trazarlo hacia cualquiera de los lados. Incluso lo podemos trazar de aquí a acá. ¿Cuál es la condición? Que quede justo en el centro del lado. Entonces ya dijimos que si mide 4, 2 centímetros para acá, 2 centímetros para acá. Diferencia entonces entre un radio y el apotema. El radio va del vértice al centro, mientras que el apotema va de la mitad del lado al centro. ¿Listo? Nuevamente, radio del vértice al centro, apotema de la mitad del lado al centro. ¿Entendido hasta allí las partes entonces que tienen estos polígonos regulares? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, bueno. Sí, profesora. Sí, profe. Listo. Vámonos acá. Nos falta ya nos falta poquito. Bueno, en los polígonos regulares nosotros miramos que los ángulos internos tenían la misma medida, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos calcular la medida de
de esos ángulos utilizando esta fórmula que está acá. Es diferente a la que utilizamos anteriormente, que era para las diagonales. La única, digamos, lo único parecido que tiene es la n. En el anterior, la n era el número de lados, aquí también es el número de lados que tiene el polígono. Entonces me dicen que calcule la medida de un ángulo interior para un octágono. Un octágono, entonces, ¿cuántos lados tiene? ¿A qué es un octágono? ¿Cuántos lados? ¿A cuántos? No alcancé a escuchar. 8 lados. Entonces, reemplazando en la fórmula, pasamos el 180, queda igual. En vez de esta n de aquí, vamos a colocar 8. Lo demás queda igual, menos 2. Cierro el paréntesis. La línea de división, y en vez de esta n colocamos el número de lados, que ya sabemos que es 8. Igual que en la anterior, lo primero que vamos a desarrollar es lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tengo 8 menos 2, que sería 6. Recuerden esta parte. ¿Quién me dice qué operación está haciendo entre el 180 y el paréntesis de 8 menos 2? ¿Qué operación tengo aquí? ¿Quién me dice? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. ¿Por qué yo sé que es una multiplicación? Porque aquí en medio no hay ningún signo, ni de suma, ni de resta, ni de división. Entonces me queda 180 por 6. ¿De dónde salió ese 6? De resolver lo que está dentro del paréntesis. Sobre 8. Siguiente paso. Vamos a multiplicar entonces 180 por 6. Nos da 1080. Y esto queda sobre 8. ¿Qué operación tengo ahora sí allí? Esa sí ya la recordaron. ¿Qué operación es esa? División. División. Ay, sí, son muy gruesos. Listo, entonces dividimos 1080 entre 8, lo cual nos da 135 grados. Es decir, que cada uno de los ángulos internos de un polígono que sea regular y que tenga 8 lados va a medir 135 grados. ¿Listo? ¿Entendido entonces cómo se aplica esa fórmula? Es similar a la anterior, ¿no es cierto? Hay algunos cambios, eso sí, el 180, el 2 y acá dividimos entre el número de lados. ¿Entendida esta? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí, profesora. Vámonos. Listo, mis niños, muy bien. Vámonos entonces ahora sí con el perímetro. Entonces, en un polígono, el perímetro simplemente es la medida o es la longitud del contorno. Ahí en la guía se me había ido mal escrito, se había ido entorno, no es entorno sino contorno. Si tienen allí la guía, corrigen, contorno. Entonces, ¿qué es simplemente el polígono? La longitud que va a tener todo este contorno. ¿Cómo lo vamos a obtener? Como el polígono está formado de segmentos, ¿no es cierto?, de segmentos de líneas, simplemente vamos a sumar todos estos segmentos. Entonces, perímetro va a ser igual. Vamos a comenzar aquí. A 2 centímetros más, siguiente lado que mide 2 centímetros más, ¿cuánto sería ahora? 3 centímetros. Más 3 centímetros más, siguiente, 2 centímetros más 5 centímetros y por último 6 centímetros. 6 centímetros. Hacemos esa suma. 6 centímetros. Muy bien, hacemos esa suma que serían 6, aquí 10, 15, 20 si no estoy mal. Sumando todo esto nos da
20 centímetros, que sería el perímetro de este polígono. El poder calcular el perímetro nos va a servir bastante. Por ejemplo, supongamos que este fuera un terreno y que un familiar lo quiere cercar y les pregunta cuántos metros de alambre debo comprar para poderlo cercar. Allí podemos nosotros hacer el cálculo del perímetro y ya sabemos, ¿no es cierto?, que serían tantos metros para poderlo cercar. Entonces miran que sí es muy útil el saber calcular el perímetro de un polígono. Esto creo que también lo miraron en la primaria, ¿no es cierto? Si no estoy mal. ¿Alcanzaron a mirarlo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, recordado ya cómo se calcula el perímetro, simplemente sumando la longitud de cada uno de los lados. Sumamos todas las longitudes y ya tenemos lo que es el perímetro. Listo, hasta allí terminaría entonces lo que era la guía de esta semana. Pero antes vamos a ir a mirar la guía. Espérenme un ratito, voy a ver que le he cerrado. Entonces, guía número 15. Lo primero que hay que desarrollar, ya saben que es la parte del rectángulo. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Cálculo de raíces. ¿Dónde miramos eso? En la guía número 10. Así que si algo no se acuerdan, hay que ir a revisar la guía número 10 para saber cómo desarrollar este y este ejercicio. Luego viene pues lo que es la línea poligonal, lo que son los polígonos y viene aquí el primer ejercicio. Ahora inténtalo tú. Clasifica las figuras siguientes como polígonos o no polígonos, justifica la respuesta de cada uno. Entonces cada uno de estos van a decir si es un polígono o no es un polígono y por qué. ¿Listo? Nos guiamos en esta parte. Aquí están, ¿no es cierto?, las características de lo que es un polígono, lo que no son polígonos. A ver, por ejemplo, este de aquí, ¿es o no es un polígono? Ese que lo marqué ahorita. No, eso. Listo, entonces aquí le escriben, no es polígono. ¿Por qué no es un polígono? Lados abiertos. Eso, muy bien, porque sus lados están abiertos, no están los lados unidos. Esa es la forma como van a contestar. Me colocan entonces si es o no es y por qué. Luego tenemos lo que son los elementos de un polígono, tenemos el ejemplo para calcular las diagonales y viene el siguiente ejercicio. Aquí dice, lea cuidadosamente cada concepto, luego ubique en el gráfico los elementos en el lugar correspondiente y calcule el número de diagonales del polígono utilizando la fórmula del ejemplo anterior. Aquí está el polígono, aquí están marcadas, miren, cada una de sus partes y ustedes van a escribir aquí a qué parte corresponde cada una de las que están señaladas acá. ¿Listo? Entonces miren aquí está señalada esta parte. ¿Esto qué es? Entonces, si no se acuerdan, regresan nuevamente aquí a los elementos, leen lo que es y colocan aquí. ¿Listo? Igual para cada una de estas. Y luego calculan el número de diagonales. ¿Cómo se calcula el número de diagonales? Utilizando esta fórmula, donde la n es que el número de lados. Entonces le cuentan el número de lados al polígono que está aquí, que están trazados con amarillo, y lo reemplazan en la fórmula y desarrollan. Entonces ese es el siguiente ejercicio. ¿Entendido lo que hay que hacer en ese ejercicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Son dos cosas, ¿no es cierto? La
una, colocar las partes de este polígono, teniendo en cuenta lo que ya miramos acá, que cuáles son los vértices, los lados, teniendo en cuenta esto, y la otra parte, calcular el número de diagonales que tiene ese polígono. Luego viene la clasificación de los polígonos, y viene de los polígonos según su forma, una actividad. Dice, alimenta a la pantera y al león. Para esto debes encerrar en un círculo azul las chuletas que le gustan al león y en un círculo rojo las chuletas que le gustan a la pantera. Tener en cuenta que al león le gustan las chuletas cóncavas y a la pantera le gustan las chuletas convexas. Entonces van ustedes nuevamente, repasan aquí qué es un polígono convexo, cuáles son las características, qué es un polígono cóncavo, cuáles son las características y empiezan a desarrollar. Entonces, al león, chuletas cóncavas, a ver qué dice, qué color. En un círculo azul, entonces en un círculo azul todas las chuletas que sean cóncavas, que cumplan con estas características de que sus diagonales queden internas y que sus ángulos internos sean menores de 180. Las buscan todas y las encierran en un círculo azul. Luego con las convexas, esas ya van en un círculo rojo y son para la pantera. ¿Entendido entonces cómo se va a hacer? ¿Sí? Bueno, muy bien. Siguiente clasificación que miramos, que es la que ustedes ya conocen, que es según el número de lados. Allí tarea aprendernos por lo menos hasta el decágono, cuántos lados es que tiene el decágono, todos estos. Y luego está también el ejercicio. ¿Qué dice en este ejercicio? En el cuaderno van a dibujar los siguientes polígonos. Uno que tenga 3 lados y 3 vértices. ¿Listo? Y le colocan allí cómo se llama. Uno que tenga 6 lados y 6 vértices. Y uno que tenga 4 lados y 4 vértices. Eso va en el cuaderno. Luego viene la tercera clasificación, que eran los polígonos irregulares, y los polígonos regulares están las partes también, y están los ángulos internos del polígono, está el ejemplo de cómo se calcula, y aquí ya viene el ejercicio. Entonces, escribo regular o irregular según las características de cada polígono. Entonces, miren, ustedes miran la medida de los lados, miran la medida que tienen los ángulos internos, y según lo que ya hayamos visto, pues van a escribir si se trata de un polígono regular o de un polígono irregular. Ahí está el espacio para escribirlo. Y esta creo que está sencilla, ¿no es cierto? ¿Sí está entendida? Eso, muy bien. Acá viene el ejemplo de lo que era el perímetro, este ya lo hicimos también, ¿no es cierto? Y viene el ejercicio. Hay el perímetro del terreno del lote que se representa en la siguiente figura. Si miran, acá está el terreno, ustedes le calculan cuál es el perímetro y listo. Y la actividad número 15. Observa el siguiente plano y en base a él contesta las siguientes preguntas. Entonces miren que hay una droguería y un mercado, cada uno está representado con un polígono. Entonces aquí la primera parte simplemente es colocar falso o verdadero. El terreno del parque es un hexágono irregular, entonces ustedes analizan el terreno del parque, lo miran si cumple con las características de ser un polígono irregular, o si es un polígono regular, y según eso marcan verdadero o marcan falso. Lo mismo con cada una de estas. Luego, el segundo punto, calcule la medida de los ángulos interiores del terreno de la casa 3 y el coliseo. Casa 3 y coliseo. Vamos a hacer de cuenta que son polígonos regulares para poderles calcular los ángulos interiores. ¿Cómo se calculan los ángulos interiores? Aquí está la fórmula. Y el tercero, utilizando la fórmula, calcular el número de diagonales de la siguiente figura. Cuentan entonces el número de lados que tiene el polígono y calculan utilizando la fórmula de el número de diagonales, que la tenemos acá.
Listo, entonces, ¿entendido hasta allí cómo se va a hacer el desarrollo de esa guía? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profe. Listo.